Él tiene un certificado de estudio que fue publicado en muchos medios de prensa, que está legalizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Acá tenemos que el título fue expedido en fecha 6 de marzo del 2020. Y sin embargo, en el mismo título, en el mismo cartón, habla de que la resolución que aprobó el otorgamiento de este título es de 3 meses después. Estamos hablando del 9 de junio. Yo creo que tendría que ser el plazo al revés, por lo menos hubieran tratado de hacer cerrar la fecha. La legalización del Ministerio de Educación y Cultura, conforme el sello que yo tengo acá, es de fecha 9 de junio del año 2020, el mismo día en que salió la resolución que aprobó el otorgamiento de este título. A una velocidad maratónica, Enrique, que sabemos que en nuestro país eso no existe, a menos que haya habido algo de por medio. Ahí me remito a lo que decía el ex senador Enrique Baqueta. Él afirmó con una contundencia, y yo lo conozco al doctor Enrique, él no habla si no sabe lo que está hablando. Él había dicho de que esto fue un canje por un favor político, del cual resultaron en una negociación en la cual salió beneficiado el ex ministro de Educación, el doctor Eduardo Peta. Yo no tengo nada personal contra nadie, esto es exclusivamente información de carácter público a la que yo accedí, de que él iba a ser interpelado por la Cámara de Diputados. Entonces él evitó ese voto de censura y el hoy senador Rivas se ganó un título de abogado. Él, cuando asumió en el mes de julio del año 2020 como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y el ex senador Baqueta, que era presidente del órgano en ese momento, le tomó su juramento, él no tenía todavía ni matrícula. Hacía 1 hora que le habían entregado el título legalizado. Por favor, ¿le parece, Enrique, que esta persona puede juzgar magistrados? Una persona que nunca ejerció la profesión. La senadora Katia González exhibió en los medios de prensa un informe de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia que dice que no se encuentra un solo registro, una sola causa en donde haya figurado bajo el patrocinio de Hernán Rivas. Entonces estamos hablando de una persona que nunca ejerció la profesión. ¿Cómo va a saber el senador Rivas si yo hice bien mi trabajo o no? ¿Me entendés el punto, Enrique? O sea, ¿por qué yo cuestiono todo esto? Porque estoy directamente afectada y es el motivo por el cual yo no puedo iniciar una investigación. De hecho, no puedo, luego por la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, en estas condiciones y 1 hora antes de jurar como miembro del jurado de magistrados, Hernán Rivas había recibido su título. El juramento de ley, la matrícula le fue otorgada por la Corte Suprema de Justicia recién en el año 2021. O sea, él estuvo 1 año ejerciendo, juzgando, sancionando y removiendo magistrados de la República del Paraguay sin ser realmente abogado, porque no es como dice el jurado, es ilegal e inconstitucional la postura del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y me voy a sostener con total conocimiento de causa, de decir que solamente se requiere ser abogado y no se requiere la matrícula. Con eso lo que ellos están blanqueando son casos anteriores, como el del ex senador Jorge Oviedo Mato. Él era escribano, él no era abogado, él actuó en el jurado de enjuiciamiento de magistrados siendo un escribano, cuando que el artículo 253 de la Constitución Nacional claramente exige que debe ser abogado. Sin embargo, en el portal de la Corte Suprema de Justicia, hasta hace poco, de donde yo saqué los registros, él había prestado juramento de ley y había obtenido su matrícula de abogado recién el 31 de agosto del año 2017. ¿Y qué pasó cuando integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el 2012, en el 2013? Él ya saliendo del jurado recién tuvo su matrícula de abogado. Yo no puedo decir, Enrique, que una persona puede considerarse abogado porque la matrícula que te otorga la Corte, luego de que la legalización de tu certificado de estudio y tus antecedentes académicos fueron revisados y analizados y consensuados por las instituciones administrativas que les corresponde, que estamos hablando del CONI y la NEAS, porque estos títulos son de fechas posteriores a las leyes que crearon esas instituciones precisamente para el control de la educación superior en Paraguay. Hubo una proliferación de universidades privadas de dudosa procedencia, entonces precisamente los que somos operadores de justicia de larga data nos encontramos con profesionales que dejaban mucho que desear, Enrique, en el ejercicio diario en tribunales. Entonces muchas veces me encuentro con un abogado, yo no le pregunto qué universidad son, pero vienen con planteamientos que rozan el ridículo, entonces yo le suelo preguntar y le digo, doctor, ¿por
¿por qué no me planteas esto? Porque esto es viable y esto no lo es. Al recibirle a las personas en el despacho fiscal, ¿verdad? Entonces, eso genera una inseguridad jurídica. Y un país en serio, con instituciones que funcionen, no puede, Enrique, darse el lujo de tener 2 personas así en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hernán Rivas debería de tener la ética y el decoro suficiente de dar un paso al costado. Eso le fue solicitado por sus pares en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero yo te voy a ser muy sincera, lo que yo pienso, una opinión muy personal. Ahí reina el corporativismo, ahí reina la mayoría, porque se vota, evidentemente que es así, pero es un órgano que tiene que actuar con criterio jurídico y no con criterio político, porque en la política tendría que versar la mayoría, así como dice el presidente del Senado ahora, pero en este órgano no. El ministro Ramírez Candia mocionó y dijo de que ellos tienen la competencia de hacer la investigación correspondiente en el caso de Hernán Rivas. Y la moción del doctor Pacielo fue, no, vamos a instarle a que pida permiso. No fue conveniente tenerle en contra en plena campaña gremial. Entonces, en ese sentido, votaron y ganó la moción del doctor Pacielo. Este muchacho se está aferrando a un cargo para el cual carece absolutamente de idoneidad. Yo voy a entrar en eso que acabas de decir en un ratito, Casey, pero quiero primero, anoté 3 cosas fácticas que quiero chequear bien contigo. Aparentemente hay un certificado de estudio, pero no hay actas de los exámenes de las 60 materias. O sea, cuando un abogado estudia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, me supongo también que en la Católica, bueno, se toma el examen, generalmente el examen tengo entendido que es oral, y por tanto sí tiene que elaborarse un acta para que quede constancia de lo que vos hiciste o no hiciste en el examen. Porque lo contrario es el apunte de un profesor que puede tener animadversión o cualquier cosa. En consecuencia, hay 60 materias que tienen que cursar una persona para recibir el título de abogado y a ver si entendí bien nomás, Casey. La Universidad Sudamericana no fue capaz de producir hasta este momento que estamos hablando estas actas. No las tenemos. No, de hecho que a mí no me consta que hayan sido requeridas. Mi presentación ante el Ministerio Público, yo solicito de que se realicen determinados actos investigativos y entre ellos está lo que me estás diciendo, ¿verdad? De poder llegar a investigar, pero es casi imposible, Enrique, llegar a contar con eso, y lo digo por lo siguiente, porque al no tener la acreditación de la NAES y al no tener la aprobación del CONES, evidentemente hay requisitos que no pudieron dar cumplimiento. La carrera de Derecho se cerró mucho antes de que el CONES realice su intervención, por lo cual yo veo casi muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil que podamos contar con eso. Pero ahí yo te planteo una cuestión que atendé bien lo que te iba a decir, mi querida Casey, porque no es una cuestión jurídica, sino una cuestión de mercado. Acá hay 2 personas de renombre, Euclides Acevedo y Oscar Rodríguez Kennedy, que pusieron su firma en este papel, ¿verdad? El llamado título de Hernán Rivas. Ahora, todo lo que vos decís es cierto. Nosotros le entrevistamos a la presidenta de ANEAE, que certificó al aire, lo dijo en la radio. Acá no hay nada que registre la existencia de esta facultad. Pero, y aquí yo voy a la cuestión que es fáctica de mercado y no jurídica, te voy a decir. Si no producen estas actas Euclides Acevedo y Oscar Rodríguez Kennedy, ellos quedan complicados en el tema de manera irreversible. Quedan complicados. En consecuencia, yo creo que es una cuestión de mercado de Euclides Acevedo y de Oscar Rodríguez Kennedy producir las actas si es que existen, ¿verdad? Así mismo, Enrique. Por otro lado, hay que resaltar también para que veas el manejo y el trasfondo político que tiene este título que hoy nos exhibe Hernán Rivas. El que le expidió este título finalmente fue Óscar González Daer, porque él manejaba la Universidad Sudamericana en la filial de Luque, porque finalmente él refirió en los medios de prensa que la tesis la defendió en la filial de Luque. Es cierto lo que dijiste al comienzo, haciendo ese esbozo cronológico, en donde perfectamente se denota que el senador Rivas dice que es oriundo de María Auxiliadora, un pueblo de su natal Itapúa, y es
prácticamente imposible que este certificado de estudio que él nos presentó, que dice que es modalidad presencial, por lo menos hubieran puesto que era telemático, entonces para salvarse de algunas cuestiones para presentar, ¿verdad? Pero bueno, se suele decir lo que no hay crimen perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Modo presencial. ¿Cuántos kilómetros se trasladaba él desde María Auxiliadora de Itapúa hasta Ciudad del Este? Dijo. En un momento dijo Pedro Juan Caballero, porque realmente si Rafat era el dueño de esta universidad, era Pedro Juan de la Ciudad del Este. De todas formas, es prácticamente imposible hacer ese recorrido diariamente para asistir todos los días a la facultad. No. Tiene que haber un registro de asistencia, Enrique, también.